Gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una verdadera bendición poder saludarles, comunicarnos a través de este medio. Estamos en nuestra transmisión en Facebook y pues estamos a puerta cerrada, eh, respetando las disposiciones presidenciales para poder mitigar la situación de pandemia. Estamos en una ola bastante alta y pues estamos también esperando las decisiones que el Congreso de la República pueda tener con respecto a este estado de calamidad. Pero mientras eso sucede, vamos a respetar las disposiciones presidenciales y por esa razón les damos la bienvenida a esta transmisión. Nos gozamos en poder bendecir al Señor. Sabemos que aunque el santuario ahora esté vacío prácticamente, la presencia de Dios, el trono del Señor está lleno de alabanza porque usted está cumpliendo con su sacerdocio, trayendo alabanza y adoración al Rey que vive eternamente y para siempre. Y esta es una de las grandes bendiciones que nosotros podemos tener. El poder invocar el nombre del Señor y saber de que en cualquier lugar en donde nosotros estemos, ahí está el Señor, nos recibe y nos atiende. Amén. Así que vamos a entrar a la meditación de las Sagradas Escrituras. Estamos en una serie que hemos titulado Caminando con Dios. Hemos entendido que somos la generación de la iglesia de Cristo Jesús llamada a caminar con Dios porque tiene un resultado final muy importante. Así que nosotros debemos atender a este llamado, a esta invitación de Dios y debemos conocer lo que significa caminar con Dios. Entonces estamos en esta serie y quiero animarle a que vayamos entonces a nuestro tema. El tema en esta oportunidad es: ¿son celos o reclamos? ¿Ha escuchado usted alguna vez esa expresión o quizá también la ha utilizado? En donde muchas veces estamos como confrontando a una persona. ¿Me estás celando en realidad o solamente es un reclamo? Y muchas veces hablamos acerca de eso como una broma o a veces también como para detener a alguien que de repente nos está abordando de una manera un poquito más intensa de lo que nosotros esperamos, pero a veces hay mucho de cierto en todo esto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ha sentido celos alguna vez? ¿Ha tenido ese momento en donde el corazón y nuestra mente en realidad está siendo atormentada por preguntas de inseguridad? Generalmente cuando nosotros estamos interesados en una persona y vemos que alguien se le acerca y ese alguien tiene el potencial para ganar su corazón, y de pronto comienzan las inseguridades y decir, no, eso no puede ser. Y entonces comienza la inseguridad y una batalla y un conflicto interno. En el peor de los casos, usted ha sido víctima de los celos de alguien más, que también es difícil de sobrellevar muchas veces. Pero la palabra del Señor habla de los celos también y tenemos que aprender acerca de este punto que es muy importante. Así que yo quiero invitarle a que me acompañe en Santiago capítulo 4 y versículo 5. Santiago 4, 5 empieza con una pregunta. Es básicamente una pregunta. Dice: ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Lo leemos nuevamente. Dice: ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Muy bien. Este es el versículo con el que partimos para poder entender el tema de ¿son celos o reclamos? Dice entonces la palabra del Señor, cuando está presentando esta pregunta, en realidad lo que está haciendo es abriendo nuestro entendimiento y motivándonos a que prestemos atención a algo que es importante. Y tenemos entonces que comprender que si la palabra de Dios está abordando un tema, entonces
debe ser importante para nosotros, porque para Dios lo es. Amén. Entonces está hablando y dice, ¿acaso la Escritura dice solamente por querer decirlo? El Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Ahora, ¿de qué espíritu está hablando? Cuando usted y yo conocimos a Jesucristo y lo hicimos dueño y Señor de nuestro corazón, aceptando entonces a Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios para morir en la cruz del Calvario y pagar nuestros pecados, entonces es ahí donde viene el Espíritu de Dios a morar en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que viene como arras. Pero este espíritu no viene inerte, viene vivo. Está vivo, actúa, se mueve, pero también entonces ese mismo espíritu siente. Y entonces está hablando de un punto muy importante porque dice, está morando en nosotros, nos ha convertido en su morada, en su habitación, pero también con un sentimiento bien marcado que es anhelo. Cuando comenzamos a analizar qué significa anhelo, entonces encontramos en el diccionario que dice que el anhelo es el deseo intenso de una cosa. Amén. Cuando nosotros deseamos algo, tenemos anhelo, pero es intenso. No dejamos de desearlo, no dejamos de pensar en ello. ¿Sí? Como por ejemplo ahora podemos decir, tengo el anhelo tan fuerte de estar en el santuario. Y hoy no es posible. Y no dejamos de pensar en eso. Y estamos esperando a que el mes pase pronto, si es que se aprueba este estado de calamidad. Pero aún más deseando que no lo aprueben para poder congregarnos en el santuario. Pero como habíamos dicho desde el inicio, nada nos hará callar. Daremos alabanza y exaltación a nuestro Dios en cualquier lugar en donde estemos. Nuestro Dios será exaltado en todo momento. Entonces está hablando del Espíritu Santo y dice que Él tiene un anhelo, que es un deseo intenso por nosotros. Pero entonces no solamente se queda ahí con el anhelo, con el deseo intenso, sino que agrega y dice, ese anhelo, ese deseo intenso está apoyado y reforzado por celosamente. Y cuando habla de celosamente dice con dedicación, con apetito, con inquietud. Incluso se puede entender como con envidia. Esa manera de celar, dice, es entonces el poder sentir envidia. El Espíritu de Dios muchas veces tiene envidia de cómo invertimos tiempo en otras cosas y no con Él. ¿Sí? A veces queremos invertir tiempo con alguien y resulta que no nos permite, no nos atiende. Y entonces comenzamos a decir, ¡ay! Ya quisiera yo estar más tiempo. Ya quisiera yo ser su celular para que me preste así de atención. Y entonces aquí el Espíritu Santo está hablando y dice, nos está deseando intensamente, con dedicación, con apetito, inquietud y envidia. ¿Qué deseos ha tenido usted con respecto a comida? ¿Sabe que cierto amigo hace pocos días me habló de un lugar donde venden una pizza con un pan delgado y entonces le ponen camarones y me gustan los camarones, me gusta la pizza con pan delgado y después de eso también dice que con salsa pesto y también me fascina, una combinación perfecta. Cuando escuché eso yo dije, tengo que probarlo. Y no dejaba de pensar en eso. ¿Sí?
con apetito, con necesidad. Tengo hambre, pero hambre de algo en específico. Entonces, el Espíritu Santo nos está mostrando su interés hacia nosotros de esa manera. Tengo hambre de mi pueblo. Tengo hambre de los redimidos. Tengo hambre de su adoración. Escuchar su voz de amor. Amén. El deseo intenso que el Espíritu Santo siente por nosotros le provoca inquietud y envidia. Muchas veces somos movidos por esa inquietud y esa envidia. ¿Qué estará haciendo? ¿Será que ya comió? ¿Será que con quién está? ¿Sí? Sobre todo a los solteros en un noviazgo y cuando se separan por cierto tiempo y comienzan las preguntas y las inquietudes, ¿verdad? Inseguridades. Ahora, viene a mi mente, no sé si usted es mucho de memes, pero si alcanza a ver en la pantalla ahí, si no yo se lo voy a leer. Dice, sé que estás ahí. Yo creo que usted ha visto esta imagen alguna vez en redes sociales. Sé que estás ahí, mujer virtuosa que oras, lees la Biblia y que amas a Dios, y voy a encontrarte. De en medio de la ciudad sale una voz y dice, aquí estoy. El que no ora ni lee la Biblia, eres tú. Sí. Y muchas veces el cristiano está anhelando encontrar a su pareja idónea, a su ayuda idónea, a su media naranja. Y dice, sí, una mujer que ame a Dios. Pero, ¿y amas a Dios? Porque el Espíritu Santo te está celando. Y muchas veces estamos tan movidos por encontrar a una persona que nos atienda, que se interese por nosotros, cuando en realidad ya contamos con alguien que está movido por nosotros, que está inquieto por nosotros y que ha mostrado tanto interés por nosotros. ¿Qué puede hacer usted entonces para corresponder a tan intenso deseo de Dios por usted? ¿Qué podemos hacer para corresponder? Muchas veces estamos buscando a alguien afuera, cuando en realidad Dios está diciendo, yo estoy aquí. Quiero ayudarte, quiero fortalecerte, quiero inspirarte a hacer cosas grandes juntos. Y que nunca te sientas solo ni dolido. Y entonces veamos lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 4. Empieza con palabras duras. Dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahora, cuando nosotros prestamos atención a este versículo y nos preguntamos por qué está hablando y diciendo adúlteros y adúlteras como primer punto. Y es que el celo de Dios por nosotros hace ver nuestra amistad con el mundo como una traición a Él. Dios no está dispuesto a compartir nuestro corazón con el mundo. O somos de Él o no lo somos. Por eso el Espíritu Santo habla de esta manera y dice adúlteros y adúlteras. Porque queremos muchas veces caminar con el mundo y caminar con Dios. Y Dios dice, no te comparto. O eres mío o no lo eres. Pero no puede ser de los dos. Entonces por eso dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces volvemos a la pregunta,
¿Son celos o reclamos? Me gusta mucho ver que en Éxodo, si no me equivoco, Éxodo 34. En Éxodo 34 usted puede buscar. Y es uno de los momentos en donde Dios vuelve nuevamente a presentar los 10 mandamientos. Pero cuando habla de los 10 mandamientos, entonces dice: no te inclinarás a otros dioses, porque Jehová, su nombre, es celoso. Uno de los primeros nombres que utiliza a Dios para hablar de sí mismo es celoso. Amén. No dijo el Todopoderoso, el gran yo soy. No, dijo: mi nombre es celoso. Así que me tomas como tu Dios y yo lo voy a tomar en serio. Pero vas a tener que ser solo para mí, para nadie más. ¿Por qué? ¿Y por qué se llama celoso? Sencillo, el mismo versículo lo dice: porque Dios celoso es. Se llama celoso porque es celoso. ¿Se ha sentido usted celoso alguna vez por Dios? Piénselo. ¿Has sentido el celo de Dios reclamando: me estás descuidando, estás atendiendo algo que no merece tu atención, le estás dando prioridad a algo que no lo merece? Dios celándonos. En el peor de los casos es cuando la palabra del Señor dice que llevamos esta situación a un nivel en donde el Espíritu Santo se contrista. Llega a un nivel de tristeza profundo. ¿Por qué? Por nuestra falta de atención a tan grande amor que Él tiene por nosotros. Entonces, esa es la razón por la que el celo de Dios por nosotros hace ver nuestra amistad con el mundo como una traición. Amén. Y Dios no está dispuesto a compartir nuestro corazón con el mundo. ¿Somos de Él o no lo somos? Entonces tenemos que analizar nuestro corazón con Dios. Amén. Quiero que vayamos juntos a 1 Corintios capítulo 11 y versículo 16. Espero que usted en casa esté preparado para ministrar la Santa Cena a su familia en esta oportunidad, porque lo vamos a dirigir desde acá. Cada sacerdote de su casa puede ministrar a su familia en el nombre de Jesús. 1 Corintios 11, 26 dice: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí estamos viendo nuevamente el celo de Dios cuando nosotros pretendemos poner dos amores en nuestro corazón. Queremos caminar con Él porque Él nos da salvación, pero hay otras cosas que también nos parecen atractivas. Y entonces la palabra del Señor ya nos dejó claro y dijo: si quieres caminar con amistad en el mundo, se constituye enemistad con Dios. Pero venimos en esa condición al altar, a la presencia de Dios, y queremos participar de la cena del Señor, cuando la cena del Señor significa comunión con Jesús. Y entonces aquí dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, como en
opinión de Dios, servirse en adulterio espiritual, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando en realidad la Santa Cena es evidenciar nuestra decisión por Jesús, es dar testimonio de que Jesús y yo somos uno, nos hemos unido. Amén. Y resulta que terminamos siendo culpables de su cuerpo y de su sangre, por querer caminar con el mundo y caminar con Dios. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces Dios nos da la oportunidad y dice, examinemos nuestro corazón. Dios nos está diciendo, yo no compartiré tu corazón con nadie más. Así que antes de servirte de la copa y del pan, entonces examina tu corazón, estemos a cuentas y demuéstrame que en realidad celebras la Santa Cena porque entiendes que significa comunión, enemistad con el mundo para tener amistad y relación con Dios. El versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces debemos prestar atención a esto, debemos estar dispuestos a analizar nuestro corazón. Si estoy viviendo en relación con Dios, ¿estoy caminando con Él o estoy caminando con el mundo? Para Dios es bien claro, ¿estamos con Él o no lo estamos? Nuestro sí debe ser sí, nuestro no es no. Amén. Que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces muchas veces nos metemos a dificultades y es por una situación delicada espiritual. Y Dios dice que envía juicio sobre nosotros, para que entonces no seamos juzgados juntamente con el mundo que ha rechazado a Jesús. Entonces tenemos que analizar si vamos a caminar con Jesús, si vamos a caminar con Dios, debemos estar definidos. Con Dios es todo o nada. Camino de la mano con Él, pero tengo que estar convencido, me va a celar. Cuando algo no le guste de mí, me lo hará saber. Cuando Él vea que estoy compartiendo mi corazón con algo que no lo merece, le estoy dando a algo de este mundo lo que solo le corresponde a Dios, Él me lo hará saber. Y por eso es que muchas veces Dios permite que el enemigo tome las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos estamos enamorando de las bendiciones en lugar de enamorarnos de quien nos bendice. Y eso hace una gran diferencia en nuestro caminar con Dios. Y por eso Dios dice, esto está robando tu amor por mí, entonces te lo quito. Y mírame a mí. Entonces tenemos que entender esto. Dios interpreta nuestra amistad con el mundo como una traición. ¿Nos está pidiendo un estándar muy alto? Sí. Yo creo que sí.
¿Nos está pidiendo bastante? Sí. Porque también nos ha dado algo que jamás hubiéramos alcanzado. Porque lo que Él nos está ofreciendo no es cualquier cosa. Porque a su sangre, a su sacrificio, jamás podríamos poner precio. Y si acaso tuviera precio, imposible para todos nosotros juntos poder pagarlo. Y por eso Él puede pedir de nosotros todo o nada. Y nos está pidiendo un estándar alto. Porque vivimos en este mundo. Pero tenemos que recordar, no somos de este mundo. La pandemia nos ha dado evidencia de esto. Muchos se están yendo. Muchos ya se fueron. Hoy la iglesia vacía. Otros en cuarentena. Otros enfermos. Dios nos está hablando y nos está diciendo que debemos caminar con Él, que debemos definirnos. Caminaremos con Él, pero tenemos que estar seguros. Él lo quiere todo de nosotros. Hacemos las cosas que hacemos en este mundo en su nombre, para la gloria de su nombre, no para mi gloria. No para la gloria de una congregación. No. Todas las congregaciones que celebran a Jesucristo como el Cordero de Dios son parte de la Iglesia Universal de Cristo. Amén. Así que ninguna congregación es más que otra. Y algunos a veces se ponen a criticar a pastores siendo ministros. Y la palabra del Señor no nos ha llamado a decir, aquel pastor lo está haciendo mal, aquel otro lo está haciendo peor. No, nos ha dado este lugar para hablar de Jesucristo. Amén. Algunos podrán considerar que tenemos la iglesia cerrada por falta de fe o valentía. No, Dios se sirve de estas condiciones para que entonces abramos los ojos, para que entendamos. Dios nos está llamando. Dios nos está atrayendo a su presencia, a tener una relación auténtica, a que donde quiera que yo esté, Él me escucha, Él recibe la gloria y la honra, sea en el santuario o sea en mi casa. Él recibirá la gloria porque Él ahí está. Yo puedo ejercer mi sacerdocio en cualquier lugar porque he sido llamado para presentarle ofrenda de alabanza y de adoración porque ha sido bueno conmigo. Entonces es ahí donde yo entonces le demuestro al enemigo, cierre las iglesias, nos persigan o haga lo que haga. Y si nos toca partir de este mundo, gloria a Dios, porque vamos a ver el rostro de Cristo Jesús. Le vemos en este mundo porque le alabamos, pero también le veremos cuando partamos de aquí. Así que no tenemos temor. Si las iglesias están cerradas, glorificaremos a Jesús. Gloria al Señor. Si nos toca partir de este mundo, veremos su rostro antes que los demás. Amén. Solamente que como humanos, una parte de nosotros tiene miedo a enfrentar la muerte, porque es una experiencia desconocida. Amén. Es natural que no estemos ansiosos de pasar por eso. Pero cuando analizamos y vemos que el lugar que Él ha preparado, un lugar donde no envejecemos, un lugar donde no hay enfermedad, un lugar donde no hay ladrones, dice la Biblia. Yo le iba a decir gobiernos corruptos, disculpe, no lo dije. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor, no hay ladrones. Amén. ¿Y entonces para qué queremos seguir aquí? ¿Sí?
cuando lo analizamos, cuando vemos la palabra de Dios, vamos para un mejor lugar. Esto es verdaderamente especial, es maravilloso. Con Dios, entonces, todo es verdaderamente bueno. Aleluya. Y entonces, ¿cuál es su respuesta a esta pregunta? ¿Son celos o son reclamos? ¿Qué dice usted? Sí, yo diría que las dos cosas. Sus reclamos son porque me cela. Amén. Si algo me reclama Dios, es porque me está celando. Y qué bonito sentirse celado por alguien. Sobre todo por aquel que creó los cielos y la tierra y que con su poder los sostiene. Me ama, me cela, porque no quiere perderme. Aleluya. Quiere que caminemos juntos.